Bienvenido nuevamente, emprendedor, al primer paso. Y es importante que entiendas algo. Tú puedes utilizar esta estructura en cualquier momento de la vida cotidiana, en todos los ejemplos que te di la vez anterior. Si una persona llega a tu tienda, puedes aplicarlos. Si una persona llega a ti por medio de un sistema de marketing, que también obviamente varía el nivel de calificación de tu prospecto en la consecución del éxito, en el logro de la venta en el instante. Si esa persona llega a ti y tú eres un closer, también la aplicas. Si tú estás saliendo y estás buscando en negocios posibles clientes, si tú eres un encargado del equipo, por ejemplo, de negociaciones de tu empresa B2B, es para que lo apliques en cada momento, que siempre que vaya a empezar el encuentro uno a uno, tú con ese cliente, tengas en cuenta estos siguientes 5 pasos. Y vamos a arrancar con el número 1, que es la empatía. Como te lo explicaba en el video anterior, la evolución del ser humano y la evolución del nivel de conciencia del ser humano sigue siempre en progresión. ¿Cómo es posible que las ventas no? Siempre estamos buscando cuáles son las estrategias o técnicas de ventas que se acomoden de forma aislada a lo más puro y consciente de la misma etapa comercial, que es el contacto con otro ser humano. Y te lo quiero plantear con esta analogía. Yo quiero que tú mires la siguiente imagen. ¿Qué ves en la imagen? Empieza a desglosar. ¿Qué ves? Veo una arquera, veo un arco, veo el blanco. Entonces la gente, si le pregunto, ve más profundo. Veo el césped, veo unos árboles al fondo, veo que tiene una camisa manga larga, veo un poco más al fondo. ¿Ves las banderitas rojas y amarillas que están encima de los tiros al blanco, o sea, del resultado? ¿Para qué crees que son esas banderitas? Si alguna vez has entrenado tiro con arco, golf, sabrás para qué son. Si no te lo digo, esas banderitas, ¿qué es lo que miden? El viento. El viento. Si tú no estás pendiente del viento, si tú no estás pendiente de lo que es la conexión humana con ese otro ser humano, la real y auténtica empatía, pues entonces tú vas a poder utilizar los otros siguientes 4 pasos, pero si no tienes la base número 1, el primer paso es sumamente fundamental, y te voy a dar unas técnicas claras de cómo despertar empatía y cómo desarrollar la empatía para ese contacto con el cliente, porque es sumamente necesario. Y tú dirás, pero la empatía se va haciendo durante todo el proceso, pero la empatía inicial es clave. 1 minuto de empatía antes del segundo paso, que veremos más adelante, te permite garantizar y aumentar tus probabilidades de cierre. ¿Y cuáles son esas técnicas que te van a servir? Así que toma nota. Primero y más importante, la primera impresión. Hay una frase que dice, no existe una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Así que presta mucha atención. Tu postura, tu presentación personal y tu sonrisa son claves. Tienes que impactar en los primeros 5 segundos a esa persona con la cual te vas a sentar, con un apretón de manos en la fuerza adecuada, ni muy duro ni muy blando, una sonrisa. Siempre la sonrisa funciona por el tema de las neuronas espejos. Cuando tú estás sonriendo, generalmente la persona que está al frente tuyo va a adoptar la misma posición postural que tú tienes. ¿Y cuál es tu posición postural? Si tienes una sonrisa, ¿cuál se va a reflejar? La sonrisa, la postura, la presentación personal y la energía. Son aspectos que entran en la psiquis de ese cliente y entran abriendo ¿hacia qué? Hacia la posible compra e interacción. Empatía arranca por la primera impresión. Número 2, y esta es muy clave. Te tienes que volver muy experto en esta parte si tú quieres avanzar. No todos tienen la habilidad de poderlo hacer, pero utiliza el ambiente. Tú tienes aproximadamente unos 5 segundos en ese primer contacto inicial, si es una videollamada, si es una llamada telefónica, si es un primer contacto visual, que es darte cuenta de posibles patrones que te sirvan para vender. ¿Cómo así? Si tú estás en una videollamada, el fondo de pantalla, ejemplo, existe una guitarra. Es un insumo que puedes tocar para generar empatía por esa parte. Número 2, si por ejemplo es una persona que está agitada en la voz, preguntarle qué te encuentras haciendo para tú tener información que sacar al inicio y poder sacar de unos patrones particulares parte para generar empatía. Tienes que ser muy hábil al inicio, y no todas las llamadas, no todas las citas y no todos los encuentros te permiten esta parte, pero es importante que la tengas presente. Empiézate a volver un investigador, empiézate a volver una persona que en los primeros 5 segundos de contacto puedas evaluar algo en la ropa de la otra persona, evaluar algo del ambiente en general en donde te estás encontrando con ese cliente, evaluar algo a nivel general, social o cultural que esté pasando en el momento y que pueda servirte para generar una empatía. Entonces, utiliza el ambiente.
Siguiente, y la más importante de todas para mí. Despierta y ten un interés genuino por el otro. Nunca adular. La adulación es fea. No decir algo que te guste cuando realmente no te gusta. Encuentra en el otro algún tema de interés que lo ponga a hablar a él o a ella de algo que le interese, y aquí hay algo muy clave. Cuando yo hago feedback a mi equipo de ventas y cuando he sido gerente en la multinacional anterior, siempre somos pensando que no, la estructura de ventas tiene que ser todo enfocado y todo tiene que tener algo que tenga que ver con el cierre, con mi producto o servicio. No. Esa empatía inicial, esos primeros 2 a 5 minutos de contacto, si se permite a la otra persona hablar de sí misma, no tú hablando de temas particulares, sino escuchar a esa persona, te va a permitir a ti, 1, volverte más interesante en un tema particular, pero 2, y más importante, que la persona se abra y te va a permitir tener muchísimo insumo para a futuro los siguientes pasos, en el paso número 3, y adicional, te va a permitir que esa otra persona haya bajado la guardia y estar en confianza contigo. Así que mucha atención a ser genuino, a tener un interés genuino por esa otra persona. Realmente ese es el viento en la vela. Si tú no le prestas atención a la empatía inicial en los primeros 2-3 minutos de una llamada, de un contacto con la otra persona, te aseguro que te vas a estar preguntando más adelante en los otros pasos, pero ¿qué hice mal? Porque los otros pasos tienden a ser más técnicos y al ser técnicos tendemos a memorizarlo. Este primer paso es más humano, es más de tú también bajar la guardia por el resultado, y es decir, cómo conecto con esa otra persona. Interés genuino en algún tema en particular. Ejemplo, la otra persona es médico o cirujano y a ti, y resulta, es un ejemplo por ejemplo mío, mi papá quería estudiar medicina y ser cirujano. Por ahí puede arrancar un tema de conversación y preguntarle cómo le parece su trabajo, y que empiece a hablar y te empiece a contar cosas que no tienen nada que ver con tu portafolio de productos y servicios, que no tienen nada que ver con el proceso de venta. Pero clave, los primeros 2 a 5 minutos debes gastártelos en empatía. Ojo, si no utilizas la empatía durante estos primeros minutos, es posible que logres una venta o un cierre. Sin embargo, utilizándolas aumentas tus probabilidades. Entonces, ¿qué les parece? Si en este momento tú piensas y tú anotas en qué aspectos eres bueno tú a nivel empatía, qué habilidades comunicativas tú tienes, las anotas, las escribes y piensas, bueno, la próxima vez que me vaya a encontrar con alguien, tengo que saber que antes del paso número 2, que es el que generalmente creemos que es el primero, debo despertar empatía, porque esas velas, ese viento en esas velas antes de disparar esa flecha te van a guiar a que tu flecha caiga en el resultado o caiga en los árboles. Así que nos vemos en el siguiente paso para que vamos avanzando en esa estructura del discurso, y muchos éxitos. Nos vemos.